Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña actualización de mi cartera en la cual vamos a ver una de las acciones que tengo y que ha tenido una pequeña remontada en la última semana. Además vamos a hablar del sector del software, el cual lleva una paliza increíble en los últimos 6 meses, sobre todo en febrero, marzo, abril. Han tenido unas caídas espectaculares y vamos a hablar de si se puede tratar de un SaaS Apocalypse, si puede verse beneficiado por la IA, si podría llegar a remontar. Vamos a hablar de todo eso en este vídeo. Además, querría recordaros que si os suscribís nos viene perfecto. Y si dais like, comentáis, sobre todo comentarios de próximos vídeos que queráis ver, recomendaciones, críticas constructivas que nos pueda ayudar tanto a mí como a David. Todo ese tipo de cosas nos ayuda a crecer muchísimo. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Como posición en mi cartera tenemos Alkami, una empresa de software, del software dedicado a la banca, el cual no ha tenido eso, en los meses de febrero, marzo, abril, ha tenido una mala época, pero sin embargo, como podéis ver, en la última semana ha tenido una remontada, espectacular. Estoy bastante contento, estoy ya a punto de generar beneficios con ella y lo voy a mantener muy a largo plazo. Mi estrategia con Alkami ha sido, según veía los precios más baratos, por ejemplo, he llegado a perder un 20% con ella, pues ahí era cuando aprovechaba para ir recomprando, ir haciendo DCA. También recordaros que si queréis ver más acciones de mi cartera, si queréis ver los ETFs de David, cómo va evolucionando nuestras carteras, dentro de poco vamos a subir el segundo vídeo del reto de llegar a $100.000. Y bueno, mis expectativas con Alkami sobre todo es que al ser una small cap puede tener un muy buen crecimiento, sobre todo si el sector del software se ve beneficiado por la IA. Y confío bastante en la propia empresa y sobre todo en la directiva, ya que me parece una directiva bastante seria, que está empezando a hacer las cosas bien, que se pone unos buenos objetivos de contabilidad, de mejorar el negocio, en vez de verse recompensados con acciones por no hacer prácticamente nada. Entonces me fío bastante de la directiva y confío que esta empresa puede hacerlo muy bien a largo plazo. No de aquí a 2-3 meses, sino de aquí a varios años y que, siendo positivos, podría llegar a multiplicarse, desde mi punto de vista, bastante con el tiempo. Pero recordad siempre que esto no es una recomendación ni de inversión ni de compra, esto es solo mi opinión y enseñaros solamente las posiciones que tengo yo en mi cartera. Ahora sí que sí, vamos a pasar a la idea principal del vídeo y vamos a hablar un poco del SaaS Apocalypse que se ha dado durante estos meses, o supuesto SaaS Apocalypse, porque ya veremos que podría verse el propio sector del software muy beneficiado por la IA y la propia IA muy beneficiado por el software. La narrativa principal de estos meses es que la IA no iba a llegar a sustituir el software, pero sí que podía sustituir bastantes herramientas que tenía el software, que pudiese hacer más barato este mismo software y por lo tanto que ganasen menos dinero todavía. Entonces no puedes pedir unos múltiplos de valoración tan altos como antes. Además de los tipos altos que se han estado manteniendo, que no ayudan nada a empresas como el software, que son de alto crecimiento. Y esto lo que ha hecho es que el mercado se pare de forma muy alejada entre los ganadores y los perdedores. Y al final ha hecho que prácticamente todo el software, ya sea el software de calidad o el software que realmente sí que se puede ver muy afectado por la IA, caigan ambas por igual. Una de las mayores tendencias durante los últimos meses era que cualquier noticia positiva de la IA, sobre todo de Claude, significaba un hachazo increíble para el precio de las acciones del software, ya que, según la narrativa que he explicado antes, si la IA mejoraba, supuestamente le quitaba un mayor negocio al software. Pero bueno, ya veremos que esto en realidad no es así. Y vamos a hablar ahora de los 4 miedos que supuestamente castigan más al software, y veremos cuáles de estos pueden tener algo de realidad y cuáles no tienen ningún sentido. Por ejemplo, el primero, que la IA sustituye funciones. Pues sí, hay mucho software que, sobre todo el software, un software que es solamente superficial, que no ayuda, que no está realmente metido en los negocios y que puede tener una sustitución muy sencilla por la IA, porque al final lo hace de forma más rápida y de forma mucho más barata. Entonces, esas herramientas que son tan sencillas y tan superficiales sí que se pueden ver sustituidos por la IA.
pero un software que esté muy pegado al negocio, que el negocio prácticamente dependa de ese software, no puede ser sustituido por una IA, ya que necesita esa capa determinista. La IA falla, la IA alucina, tiene fallos, y si en una empresa, por ejemplo, de infraestructura o cualquier cosa hay un mínimo fallo, puede suponer muchísimo dinero, incluso vidas. Entonces, el software va a ser imprescindible, sobre todo en estos casos, no en los superficiales que ya he mencionado. También está el miedo de la presión sobre el pricing, ya que muchas empresas antes de software tenían un MOAT espectacular, tenían una fijación de precios, ya que no había otra forma de poder hacer lo que hacían ellas. Entonces podían ir subiendo precios y las personas tenían que pagarlo sí o sí porque no tenían otra opción. Y ahora, supuestamente con la IA, que esto no lo creo yo que sea tanto como piensa el mercado, pues con las herramientas que empieza a echar la IA, pues supuestamente no tienen tanta fijación de precios. Pero sin embargo, yo lo que creo es que esto solo va a ocurrir con las empresas que no tenían una fijación de precio, un MOAT de verdad, sino que era más superficial. Y con las empresas que sí que lo tienen, va a seguir prácticamente igual, o no les va a afectar tanto como el mercado espera. Además, lo que he dicho antes, el tercero, los tipos altos. Esto hace que se compriman muchísimo los múltiplos de empresas de crecimiento y hace que desciendan bastante el precio de sus acciones. Y también que el mercado espera ya un flujo de caja real, ya que con los tipos altos quieren beneficios ahora, no quieren un crecimiento que pueda ser a futuro, sino que con unos tipos más altos necesitan un rendimiento ya, lo necesitan para ahora. Por lo tanto, aquí llegamos a esta diapositiva en la que se explica que la IA no destruye el software, sino que lo reordena. Como he explicado antes, el software que es tan superficial es uno de los perdedores, que sean fáciles de copiar o de reemplazar por la IA. Sin embargo, los que son más profundos, tienen datos, están pegados al negocio de las empresas a las que le venden, es uno de los ganadores y se puede ver muy beneficiado por la IA, ya que si integras la IA al propio negocio del software y si lo incorporas al flujo, puede hacer que automatice un montón de cosas, puede automatizar workflows, crea más productividad, entonces el cliente logra más valor y se ve más beneficiado tanto el cliente como la propia empresa, ya que pueden vender más y pueden tener, como digo aquí, mayor retención y más fidelidad, y pueden ser todavía más pegajosas de las que eran antes y ser más difíciles de reemplazar. Entonces también afecta al pricing que puedes poner de tu propio negocio y tus propios productos. Entonces yo creo que la IA se puede ver, que el software se va a ver muy beneficiado por la IA debido a estas cosas. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos y a hablar de unas ciertas empresas, como por ejemplo es el caso de ServiceNow, la cual es una aplicación que el mercado se pensaba que iba a poder ser completamente sustituido por la IA o que iba a vender muchísimo menos. Sin embargo, es una aplicación, esta y muchas otras de software, que es muy complicado sustituirla porque está ya muy metida en muchos negocios y que a lo mejor una empresa, si se la quita de encima, puede ahorrar unos miles de euros, pero le va a costar muchísimo tiempo de poder sacarle de su negocio, le va a costar un montón de dinero que no esté activa este negocio, va a crear un montón de problemas por solo ahorrarse unos miles de euros en IA, que igual la IA te falla porque no es determinista, tiene unas probabilidades y te puede fallar en ciertas cosas, no es como el software. Además de que estamos hablando de una empresa que tiene un revenue en el último trimestre que ha crecido un 22%, ha tenido tiene un alto precio de cambio, tiene un buen MOAT, sus ingresos han crecido también, el RPO ha crecido, que son los ingresos futuros, ha crecido una absoluta barbaridad, ha crecido un 25%, y además de todo esto, está a forward PER 20. ¿Por qué? Porque el mercado la ha empezado a infravalorar, el negocio sigue estando ahí, el negocio sigue siendo muy bueno, pero el mercado la descuenta y la ve como una empresa que está prácticamente en declive o que no crece a las valoraciones a las que crece aquí, como se puede ver, de 22%. Un forward PER, sobre todo para el caso de ServiceNow, que es el menor de prácticamente toda su historia, es una barbaridad y yo creo que se debería de aprovechar estos precios tan bajos. Ahora están empezando a recuperarse un poco y igual
no es tarde para poder meterse, pero estás ya en el límite de tener que decidir si entras, habiendo estudiado cada una de las empresas, pero si entras en el sector del software o en cada una de estas empresas de software o no. Esto ahí ya está en tu decisión. Otra empresa que vamos a ver es Salesforce, que también está a un forward pair muchísimo menor, que sí que también que crece bastante más lento que ServiceNow, pero a un forward pair de 10, que es una empresa que prácticamente sería una empresa que ya casi ni vende, que está en decadencia prácticamente, y podemos ver que no, que su revenue del año pasado, bueno, aquí hay un error, pero el revenue del trimestre pasado sigue siendo de un 13%, sus suscripciones siguen creciendo un 14%, el RPO un 11%. Esto es una empresa que sigue creciendo una barbaridad y que no va a dejar de crecer por la IA, sino que igual se ve incluso más beneficiado por la IA y pueden crecer todos estos números todavía más. Es que un non-GAAP operating margin de 34,8%, que es una absoluta barbaridad. Entonces, yo creo que son empresas que, más que verse reducido por la IA, se van a ver beneficiados, y el mercado nos ha dado prácticamente un regalo, porque ha descontado unos precios y ha descontado que iban a dejar de crecer y nos ha regalado unos precios y unos forward pairs de chiste prácticamente. Sin embargo, y a pesar de todo lo que he mencionado en las anteriores diapositivas, no se debe de comprar todo el software, pero esto es como en cualquier otro sector. Tienes que ir viendo una a una las empresas, si son empresas de calidad, si hay crecimiento. Y por eso os dejo aquí una checklist de algunos de los puntos que deberían de cumplir, no debe de cumplir absolutamente todos, pero debería de cumplir una gran mayoría de puntos para ver si se trata de una empresa de valor, una buena empresa, o si se trata de una empresa que está cayendo, sí, por el sector del software, pero también porque realmente sí que le afecta la IA al negocio central, o porque está prácticamente en decadencia. Pues tienes que ver puntos muy clave como si está creciendo el revenue, si están creciendo el RPO y el CRPO, que esto es muy importante. Si retienen a los clientes y si además de retenerlos pueden cobrar cada vez más a cada uno de estos clientes, porque a lo mejor hay una empresa que no crece una barbaridad en clientes, pero sin embargo que todos los años le va aumentando un 10% el precio a cada uno de estos clientes y sigue ganando una barbaridad de dinero gracias a esta. Luego también, esto también es muy importante, un margen bruto bastante alto, free cash flow positivo y real, aunque, bueno, con empresas pequeñas puede llegar a darse el caso de que esto no se cumpla, pero aún así que estén mirando hacia este futuro, que no lo dejen y que no pierdan un montón de dinero y da igual. También debe tener unos bajos SBCs, que es dilución, sí, de stock-based compensation, ya que estás pagando tú prácticamente el sueldo de la gente que trabaja en estos negocios. También, bueno, puede tener IA integrada en el producto, que se está viendo ahora en un montón de empresas, un forward pair razonable y unos costes muy altos de cambio, que es lo que he mencionado con ServiceNow, que sea más caro y que genere más problemas el cambiarte que el seguir con esta empresa, aunque te sigan subiendo los precios. Por lo tanto, yo creo que el mercado está llamando a apocalipsis a algo que puede ser completamente normal, que esté separando empresas de calidad de las que no son de calidad, pero sin embargo la narrativa está haciendo que esté arrastrando a todas, siendo buenas o malas. Está creando un miedo extremo que lo que los inversores pacientes y que miren bien los negocios y que los estudien pueden aprovecharse y crear unas grandes rentabilidades de aquí a largo plazo, a unos años. Está hablando de que la IA amenaza y esto crea las oportunidades que acabo de decir. Y yo creo que sobre empresas de esta calidad y sobre estos múltiplos de valoración que estamos viendo, una de las estrategias que puedes llevar es el DCA, de ir recomprando poco a poco a la baja, yendo todas las semanas o todos los meses recomprando sobre empresas de las que te fíes y que son de calidad, y así poder tirar hacia abajo el precio medio de que has comprado tú la acción, y cuando empiece a subir, si sube, que nadie lo sabe, pero yo creo que va a subir, poder aprovecharte más de haber ido recomprando a la baja. Y sobre todo, y recalcar esto, tener paciencia, no porque hoy suban
y mañana baje no significa que tu tesis ya no tiene sentido, sino que pueden ser movimientos normales del mercado y seguir teniendo razón en la tesis, pero tienes que esperarte un poquito más para ver estas rentabilidades que tú esperabas. Y por último, vamos a hablar de qué tipo de empresas de software, del sector de software, podrían sobrevivir a la IA e incluso verse beneficiados, y cuáles pueden verse muy castigados ya que no tienen las facilidades del software crítico que voy a mencionar aquí. El software el software superficial es uno que es fácil de copiar, que está poco integrado y poco pegado a las empresas a las que les vende. Tiene un bajo coste de cambio, eso que no están pegadas a la propia empresa y que son de un riesgo muy alto. Aquí la IA se los va a fulminar porque la IA da los mismos resultados prácticamente que esto, por unos precios mucho más baratos, mucho más rápidos. Seguramente con este software superficial no esté metido en empresas que sean tan necesario un resultado 100% tan determinista, sino que igual puedes asumir ciertos fallos y eso iba a ser muy fácil de sustituir de la IA. Pero sin embargo, tenemos por el otro lado el software crítico que está integrado en los workflows, que tiene datos propios, que es que estos propios datos pueden ayudar mucho a la IA, porque la IA de lo que se alimenta es de datos. Entonces, el software, si tiene tantos datos recopilados durante tantos años, puede ayudar a la propia IA a mejorar y a que estas empresas de software suban a lo largo del tiempo. Bueno, lo que también he mencionado, una retención alta, que los clientes de estas empresas, además de cada vez haber más clientes, que a estos propios clientes les cobren más todavía cuando pasen los años y no tengan intención de cambiarse porque les salga eso muchísimo más caro de lo que sería cambiarte a una opción mucho más barata. Y eso, la IA va a acabar aumentando el valor de muchísimas de estas empresas y yo estoy esperando bastante pacientemente con algunas de las empresas que tengo que se revaloricen, y estoy, por ejemplo, muy bullish con Alkami y creo que puede llevarse unas grandes rentabilidades a lo largo del tiempo. Así que nada, hemos acabado con el vídeo de hoy. Recordaros que os suscribáis, que nos comentáis, que le deis like y nada, hasta la próxima.